Es muy triste y muy lamentable la vida de una persona que se aparta de Dios, que pierde la comunión con Él. Presta atención a esta historia. Una noche yo perdí al que ama mi alma. Lo busqué por las calles, lo busqué por las plazas. Pregunté a la gente si le vieron pasar al que ama mi alma. No le pude encontrar. Muy triste yo me sentí caminando por las calles, buscando a mi Jesús, al que ama mi alma. No podía ser feliz, ya no sentía alegría, llorando me mantenía, caminando yo seguí. Los árboles del huerto me negaron y callaron si le vieron pasar. Las huellas del camino se borraron y a mi amado no le pude encontrar. No lo dejes perder, no lo pierdas de vista. Pon tu mirada en Él, sé fiel hasta la muerte. Después que hube pasado de los guardas que velaban, me encontré con mi Jesús, al que ama mi alma. Lo abracé y empecé a llorar. Era mucha mi alegría y ya no puedo vivir si no está en el alma mía. Los árboles del huerto me negaron y callaron si le vieron pasar. Las huellas del camino se borraron y a mi amado no le pude encontrar. No lo encontré en el camino, no lo encontré en la calle ni en la plaza, no lo encontré en el dinero, ni en el placer, ni en el vicio. No, allí no estaba. Pero en la iglesia yo lo encontré. Apreciados hermanos, una vez más saludándoles en el nombre glorioso y santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien le debemos todo, porque por Él vivimos y por Él nos movemos y somos lo que somos. Dios nos ha regalado un nuevo día y este día está lleno de gracia, lleno de oportunidades, especialmente la oportunidad de entrar por la puerta de la salvación y experimentar ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa, Un Encuentro con la Palabra de Dios. En esta ocasión, desarrollando el tema Los 7 pasos a la salvación. Y ya hemos entrado en la segunda etapa, o sea, el segundo paso de este interesante tema que tiene que ver con el arrepentimiento. La Biblia está llena de esos mensajes donde Dios encarecidamente le pide al hombre que se vuelva de su mal camino
que se acerque, que se reconcilie con Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Y yo creo que es tiempo antes que sea demasiado tarde. Entonces, habíamos dicho que el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón. Con respecto al pecado, lo que incluye no solamente un aspecto racional, sino toda la personalidad. Indica una conversión, un cambio radical. Es volverse a Dios, es reconocer su santidad y nuestra pequeñez. Es sentir vergüenza y dolor de lo que hemos sido y hecho e implorar misericordia a Dios para que aparte ese estado de culpa. El pecado se considera una carga para el pecador. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere librarnos de esa carga de pecado, pero es necesario proceder a un verdadero arrepentimiento, porque esa es la base, ese es el principio. Porque la gente a veces se arrepiente, pero no sucede nada. No hay cambios, no hay un fruto de lo que la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso tenemos lo que se llama falso arrepentimiento. Personas que aparentemente parecen ovejas, pero en su interior son lobos. Su naturaleza pecaminosa no ha sido cambiada, no tiene vida nueva. Y por eso tenemos aquí este pensamiento. El falso arrepentimiento no designa un arrepentimiento para salvación. No expresa dolor de haber ofendido a Dios, ni se va siguiendo la generación de corazón. No hay un corazón regenerado. Y tenemos un ejemplo. El caso de Faraón. En Éxodo capítulo 9, verso 27 y 28, dice, entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Esa fue la promesa que hizo Faraón ante los juicios que Dios estaba derramando sobre la nación por causa de la dureza de corazón y de su pueblo. Él no procedió honestamente, él no lo hizo de corazón verdadero, antes al contrario, él no quiso dejar ir a Israel. Entonces, en Éxodo 10, versos 16 al 19, encontramos otra referencia a este personaje. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová, vuestro Dios, para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. En medio de la angustia, de la zozobra y del terror, Faraón se arrepentía, pero cuando ya desaparecía la amenaza, entonces Faraón endurecía su corazón y no quiso darle libertad al pueblo de Israel. Entonces su arrepentimiento no era verdadero.
era movido por las circunstancias, por el terror, por la angustia, por el desespero de las plagas presentes, pero no porque en él hubiera realmente un deseo de corazón para poderse apartar del mal. Tenemos el caso del rey Saúl. Saúl es un hombre que fue colocado como primer rey en Israel, pero él se negó sujetarse a Dios, se negó obedecerle. Entonces vinieron situaciones muy difíciles con él y con David, el escogido de Dios. Entonces dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, 24-30, Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hubo en ese momento un arrepentimiento, pero hubo resultados. ¿Realmente Saúl se sujetó a la voz de Dios? ¿Hizo la voluntad de Dios? Ciertamente no. Y él pereció en su maldad. Tenemos el caso de Judas. Judas vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Él nunca pensó que entregar al maestro lo entregaría a la muerte. Pero él, debido a su codicia, su amor al dinero, procedió a traicionar a su mismo amigo, a su maestro. Él había sido testigo de milagros. Él había sido testigo de la manifestación de la gloria de Dios en la resurrección de los muertos, en la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, era testigo ocular de hechos verdaderamente extraordinarios, y eso debió o debía haberlo convencido. Pero a pesar de que vio y oyó, él no tenía un corazón para Dios. Su corazón no se había arrepentido. De manera que cuando ya tomaron preso a Jesús y lo sentenciaron a muerte, a él le dolió. Él se sintió mal y él quiso arrepentirse. Y note lo que dice la Escritura. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él confesó su pecado a las personas equivocadas. Él tenía que volverse al Maestro, al Señor, y pedirle perdón al Señor Jesús. Pero él no lo hizo. Y fue a pedirle perdón a personas totalmente ajenas a los verdaderos acontecimientos. Entonces, el final, él se suicida. Entonces, un falso arrepentimiento no trae buenos frutos. Hay mucha gente que asiste a nuestros templos, son testigos. Ellos mismos han sido sanos de enfermedades. Muchos de ellos han visto la gloria de Dios, pero nunca se han arrepentido de verdad. Han pasado adelante, han dado un paso de fe, pero siguen en lo mismo. El fruto no se ve por ninguna parte. Es necesario que haya el fruto del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Cuán conmovedor es este paso que muestra lo doloroso de un profundo hecho que manifiesta por lágrimas cada vez que se acuerda de ese trágico momento en que falló? De tal manera que el verdadero arrepentimiento
No se trata de hechos o obras aisladas, sino de todo el ser, toda la vida. Un fruto digno de arrepentimiento, de la regeneración, la cual es el fruto que necesariamente produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al pecador. El Espíritu Santo redarguye al pecador. Y cuando éste es redarguido por el Espíritu Santo, entonces ve la necesidad de arrepentirse porque su condenación es un hecho y únicamente el Señor lo puede salvar procediendo a un verdadero arrepentimiento. Es bueno que hagamos énfasis en esta parte porque hay conceptos, ideas en los mismos creyentes en relación con el verdadero arrepentimiento. Tenemos como un ejemplo de un verdadero arrepentimiento el caso de David. Encontramos que David cometió un delito, cometió el pecado del adulterio. Y no solamente eso, sino que también cometió homicidio. Y él ocultó, él cayó, él no confesó en el momento su delito. Pero como dice el Salmo 32, ese silencio lo estaba consumiendo hasta que por fin él tuvo que confesar. Y el Salmo 51 es la evidencia de ese arrepentimiento que David hizo ante Dios. Y entre otras palabras dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él dice en este salmo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que él sí procedió a hacer un verdadero arrepentimiento. Y a partir de ese entonces, David no vuelve a cometer el delito del adulterio. Él se convirtió realmente de su mal camino, se volvió a Dios. Tenemos el caso de Pedro. Pedro había dicho con juramento de que él no negaría a Jesús y que lo acompañaría hasta la muerte. Pero ¿qué pasó? Entonces Pedro negó a Jesús. Cuando llevaban a Jesús atado, comenzaron a golpearlo y todos huyeron. Todos sus discípulos huyeron. Y Pedro lo seguía de cerca. Y estando en el patio, cuando pasó Jesús, ya golpeado, coronado de espinas y que lo llevan a la muerte, entonces, entre Pedro y Jesús se cruzaron las miradas y Pedro, según lo que dice Mateo capítulo 26 y el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Se sintió muy compungido. Se sintió mal. Se sintió reargüido. Eso es el arrepentimiento, ese dolor que se siente por ofender a Dios, por hacer el mal, por pecar contra un ser tan grande, tan sublime, tan especial como es el Señor de la gloria. Entonces, deducimos que el arrepentimiento nos lleva a 3 pasos que debemos ir analizando. Primero, el verdadero arrepentimiento lleva a apartarse del pecado, no a seguir en él. Cuando uno anda sin Dios, anda dando la espalda a Dios. Dios nos llama
Entonces, cuando sentimos el llamado, damos media vuelta y quedamos frente a frente con Dios. Allí tenemos que tomar la decisión si empezamos el camino de regreso o doy la media vuelta y sigo otra vez con rumbo hacia la condenación eterna. Entonces, pero si yo tomo la decisión de seguir el camino a la vida, entonces, de hecho, debo apartarme del mal, porque el verdadero arrepentimiento produce el deseo de no volver a hacer las cosas que antes estaba haciendo. Esta separación debe ser de corazón. No son simples emociones de la mente, del pensamiento, de la carne. Tiene que ser algo más profundo, un toque del espíritu para que sea efectivo, para que sea real, para que pueda iniciarse una nueva vida con nuevos propósitos, con nuevas esperanzas. Segundo, conlleva a un espíritu que aborrece el pecado. Esto testifica un deseo de apartarse del viejo hombre y vivir como una nueva criatura que odia el pecado y tiene un deseo de vivir en santidad. Uno que ya pasó por esta experiencia, uno comienza a aborrecer lo que antes amaba. Uno se aparta, uno le coge fastidio a esa vida mundana, la música mundana, las actividades malas, el mal vocabulario, los pensamientos, todo realmente se convierte en nuevo, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Tercero, tiene un espíritu que honra a Dios. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:11. Y de nuevo, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Comienza uno a vivir una vida apartada, porque ser santo es ser llamado a vivir una vida en santidad. Una santidad que no es el fruto de mis propios hechos, sino una obra directa del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 7, verso 37 al 39, encontramos a una mujer pecadora y entra a la fiesta que uno de los invitados era Jesús y lo ha hecho en la casa de un fariseo y estaba comiendo con pecadores y la gente criticó esto. Inclusive el fariseo dijo, si supiera este hombre o si fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Porque mientras estaban en el agasajo, en la fiesta, entró una mujer llorando, besaba sus pies, sus lágrimas bañaban los pies de Jesús y ella los secaba o los enjugaba con sus cabellos. Y note lo que dice. He aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento y estando detrás a sus pies comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto, el fariseo que le había convidado habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Y él dijo, di, maestro.
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas aquel que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Con esta enseñanza dio a entender cómo estaba el corazón de esta mujer. Ella sí venía con un verdadero arrepentimiento. Conoció que Jesús era Dios quien le podía perdonar sus pecados, quien la podía liberar de su vida pasada, tal como ocurrió, porque lo que ella hizo quedó registrado para nuestra enseñanza, que el arrepentimiento verdadero va con dolor, con lágrimas, con propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero dejarles aquí, porque tenemos que mirar las características del arrepentimiento. Tenemos que mirar a fondo un poco más para que no nos engañemos a nosotros mismos viviendo una vida que no da frutos realmente. Cristianos que no aman a Dios, y como no aman a Dios, no ama a sus hermanos, no ama a nadie, no ama a las almas perdidas, no le gusta servir, no le gusta orar, no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca pasó por un verdadero arrepentimiento. Entonces no tiene un corazón agradecido, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es la palabra que nos dice el Señor Jesucristo. Al que mucho se le perdona. Y mucho es mucho, porque a veces nosotros pensamos que no hemos hecho nada. A veces pensamos que porque nunca asesinó a nadie, no fue un atracador, no fue un ladrón, no fue un borracho, fue una persona decente, piensa que lo que le perdonó fue muy poco. Pero la verdad es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la salvación tuvo un precio muy alto. Y fue por todos, porque el pecado de condenación estaba allí, estábamos sentenciados y solamente el Señor Jesús podía librarnos de la muerte. Entonces, si todavía no ha pasado por el verdadero arrepentimiento, yo le insisto en este momento a que proceda a hacer un verdadero arrepentimiento para que su vida cambie, para que su corazón sea renovado por el Espíritu Santo, que el corazón de piedra se ha quitado y se ha puesto un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón pacífico, un corazón diferente. Solo Cristo lo puede hacer. Hágalo en este momento, invoque su nombre y dígale, Señor, perdóname. Yo quiero ser ese cristiano fiel y verdadero. Soberano Señor.